Bienvenidos. En el programa de hoy tenemos al embajador Miguel Velloso, que es abogado diplomático de carrera, egresado del Instituto de Servicio Exterior de la Nación por concurso público en 1975, es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Fudan, Shanghái, como especialista en temas asiáticos, asesor del Centro de Estudios Latinoamericanos del Instituto Jilin, perteneciente a la Universidad de Nankín. Es consultor actualmente del CARI, miembro del Comité Académico Argentino-China, es director de posgrado de la Escuela de Asuntos Orientales de la USAL, ocupó cargos diplomáticos en Túnez, Bolivia, Yugoslavia, Albania, Serbia y Montenegro, Grecia, Argelia, Japón y China. Entre 2000 y 2008 se desempeñó como cónsul general y director del Centro de Promoción Comercial Argentino en Shanghái. Entre otros, es asesor permanente de la Cámara de Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China. Para el programa de hoy, nada más indicado que el embajador Velloso, que está ahora con nosotros. Como venimos viendo en los últimos programas, Occidente está pasando por una situación muy especial. La crisis económica, y ya diría no solo económica, sino política y de representación por la que está atravesando Estados Unidos y Europa, están permitiendo que surjan nuevos actores que hasta hace poco tiempo atrás no estaban muy tenidos en cuenta. Rusia y China especialmente están reverdeciendo viejos laureles y hoy se presentan como parte de una espina dorsal que se está constituyendo a través del BRICS. Para hablar sobre este tema, sobre los intereses de China, sobre su alianza actual con Rusia después de décadas de enfrentamiento, hemos traído uno de los especialistas que tiene la Argentina sobre esta materia, que es el embajador Velloso, quien ahora vamos a poder conversar con él y nos va a dar su punto de vista sobre este tema. Bueno, embajador, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder participar de este programa, que es bien escuchado y conocido por mucha gente del ámbito académico, político y económico de nuestro país. Bueno, embajador, para comenzar la charla, hay un hecho que hubiese sido impensable hace 4 o 5 décadas atrás, que es el acercamiento que se está produciendo entre China y Rusia. ¿Qué es lo que ha cambiado para que esto se esté dando? Muy bien, yo creo que forma parte del reacomodamiento un poco mundial que se está dando, especialmente en este mundo, digamos, casi que se está denominando de globalización 2.0. Si nosotros nos atenemos un poco a los hechos históricos después de la caída del muro de Berlín, cuando de alguna manera se termina este gran debate ideológico, se empiezan las escuelas que tratan de decir del fin de la historia, ¿no? Como el de Fukushima, y se ve que simplemente ha terminado uno de los capítulos, que era un debate ideológico más que nada, y empieza un proceso de liberalización de la economía mundial, de incorporación gigantesca de nuevas digamos, masas de gente al mercado laboral, especialmente en Asia, donde en 20 años se incorporan casi 2.000 millones de personas al mercado laboral, se bajan los costos, se inicia todo un proceso de difusión tecnológica en todo el planeta, con lo cual se cambia completamente todas las bases. Esto da lugar, por supuesto, a un gran festival que termina con una gran crisis financiera en el 2008 y se empieza un proceso nuevo que ya se cuestiona incluso las bases mismas de la gobernanza global. Es en este contexto que la geopolítica o la geoeconomía mundial se empieza a reconfigurar. Ahí empiezan de alguna manera a ceder las presiones, sobre todo sobre los recursos energéticos, que era el principal motivo de disputa geopolítica entre las grandes potencias, y se ve un reacomodamiento de los actores. Rusia se repliega sobre sí misma, empieza todo un proceso interno de reestructuración democrática y política, y China continúa al mismo tiempo lo que sería la segunda etapa de su proceso de reformas internas, que lo llevó a través de los planes quinquenales, estamos en el 12º plan quinquenal, a encarar un mundo con otro tipo de configuración. Después casi de 30 años de haber hecho un salto gigantesco, de salir de ser un país subdesarrollado a convertirse en la segunda economía mundial, busca ahora, digamos, de alguna manera transformar también lo que sería la matriz productiva, ¿no? Convirtiéndose en un país que sea ecológicamente amigable, y al mismo tiempo busca nuevas alianzas con otros países.
Su crecimiento político y su inserción en el planeta sigue siendo una inserción de carácter pacífica, económica, no es ideologizada de ninguna manera, y esto le permite, digamos, incorporarse a todo este debate en los grandes temas globales. Se inician entonces, por lo tanto, a tener un mayor peso específico, y Rusia, como toda gran potencia que nunca se resuelve, por supuesto, a renunciar a su condición de tal, vuelve a regenerar también su condición de gran actor mundial. Entonces se habla de diplomacia trilateral, entonces tenemos temas que son comunes y que están consensuados, como son las cuestiones vinculadas con el narcotráfico, terrorismo, ecológicos, ambientales, etc. En el caso de China, ¿cuáles son los motivos que los llevan a acercarse más a Rusia en materia de defensa y de energía? En energía, bueno, no tenemos que olvidarnos de que Rusia es el país que tiene las mayores reservas de gas del mundo. Gazprom, que hoy está tan de moda por toda esta historia de Greenpeace y que ha sucedido últimamente, de alguna manera tiene el 96% de la producción gasífera y es el 25% de todo el gas del mundo como exportador. Y al mismo tiempo provee, es casi un cuarto del gas que consume toda Europa, y al mismo tiempo es un gran productor de carbón, es el segundo productor mundial de carbón, y toda la matriz energética china, casi el 70%, a pesar de que quieren renunciar por razones ecológicas, sigue siendo a base de carbón. Y aparte, en materia de petróleo, es el país que más petróleo tiene en materia fuera de los países que integran la OPEP. Entonces, todos estos datos que hacen a la energía yo creo que son vitales. Si nosotros vemos la forma como ellos van engarzando sus intereses, si ustedes ven, la semana que viene va a haber un encuentro entre Medvedev, el primer ministro ruso, con el primer ministro Li Keqiang de China, que es el 18º encuentro binacional dentro de comisiones de coordinación política. Es decir, prácticamente desde el año 2001 que han empezado esta coordinación política con miras a contrarrestar de alguna manera la política de contención norteamericana para de alguna forma circunscribirlos a la región asiática. Esto forma parte de una estrategia mucho más amplia que también se libra dentro del Pacífico y que involucra a países de nuestra región. Ahora, con el tema del gas de esquisto, parecería que en principio que Estados Unidos podía llegar a independizarse un poco de lo que es la situación de Medio Oriente. Sí. Bueno, eso digamos también es otro factor que está cambiando completamente la geopolítica regional, es decir, está perdiendo interés geopolítico en Medio Oriente como tal. Sí. Hay una retirada parcial, no solamente militar por parte de Estados Unidos dentro de una zona que es proveedora de energía, sino también que está convirtiéndose en un país que va a ser exportador de gas en el futuro. Posiblemente ya son casi autosuficientes, calculan en un par de años, y esto mismo se va a dar por materia de petróleo. Esto va a tener implicancias sobre todo lo que es los países del Golfo y la forma en cómo se están zanjando, digamos, las diferencias y el reposicionamiento, incluso la situación de Israel, ¿no? Pero entonces uno tendría que tener en cuenta dos cosas cuando analiza Medio Oriente. Uno es que la actitud todavía de Estados Unidos y de Europa Occidental de tener presencia y control obedece quizás más a ponerle un freno a China, cortándole la fuente de abastecimiento, que por necesidad propia. Y por otro lado, bueno, el papel protagonista que juega Israel dentro de la política interna norteamericana. Exacto. Yo creo que los dos elementos son vitales para entender por lo menos cómo se mueven todos los actores. Y especialmente en todo lo que hace a la política de no proliferación. Digamos, China actúa de una manera muy respetuosa de los compromisos internacionales, es un país que contiene mucho a Corea del Norte y tiene una actitud siempre muy positiva en todo lo que hace a la eliminación de las armas de destrucción masiva, ¿no? Así que creo que forma parte de los temas que actúan coordinadamente también entre las tres potencias. Y iba a preguntar sobre el BRICS, o sea, ¿qué llevan a la creación de ese bloque? En realidad los BRICS fue un invento de una de las consultoras más grandes del mundo, que es la de ¿cómo se llama? La de Goldman Sachs. Gene O'Neill había creado un trabajo, una investigación muy interesante que se refería a lo que sería el mundo del 2050, que es lo mismo que hizo después por su cuenta el Banco de Desarrollo Asiático respecto a las economías asiáticas. Es un documento que es realmente recomendable. Es una proyección bastante previsible de cómo van a ir creciendo las economías. Y esto tiene, digamos, con los cuales se identifican estos cuatro países, ¿no es cierto? A Brasil, a China, a Rusia y a la India como los potenciales protagonistas y que de alguna manera van a liderar los cambios. Y de hecho, digamos, han acertado bastante bien a tal punto de que se han puesto de moda y le han dado una publicidad fantástica, sobre todo a países como Brasil, claro, que de ninguna manera pretendía, digamos, asumir todavía un rol
internacional. También es el caso de China. China, digamos, es muy consciente de lo que es el tema de los tiempos, ¿no? Sobre todo para ellos los tiempos no existen, sino que son las acciones, y prefieren de que se vayan decantando, prefiere dedicarse mucho más a consolidar su crecimiento, que todavía está bastante, digamos, atado con alfileres, desde el momento en que tiene una masa migratoria interna casi que hoy ha llevado casi el 50% de la población china a vivir en grandes ciudades y megalópolis, y toda una reconfiguración interna, ¿no? Más todos los problemas que tienen ambientales, etcétera, ni hablemos de los temas políticos. Entonces es interesante ver cómo se van configurando estos nuevos actores que ya han dado lugar a una segunda línea, que son, se los llama los N11, que son los Next 11, ¿no? Que es de alguna manera los 11 próximos que van a incorporarse a esta lista de los que van creciendo en base a las proyecciones de crecimiento de los últimos años. Se le critica al BRIC, digamos, o a la metodología de la selección del BRIC, el hecho de que no hay estándares uniformes que permitan ver cuáles crecen y cuáles no, porque hay países que están fuera del BRIC que han crecido mucho más que los del BRIC, ¿no? Como ha sido en los últimos 5 años el caso de Brasil, que ha crecido un promedio de 2,5%, frente a otros como la India o incluso países como Sudáfrica, Indonesia, que han crecido a niveles casi chinos. Sudáfrica fue una incorporación posterior, claro. y bueno, se transforma en países es la puerta de emergentes. entrada de África. Claro. Es la puerta de entrada de África, exactamente. Después apareció la configuración también similar que hizo otro de los grandes organismos financieros mundiales, que es el BBVA, que creó lo que se llamaba los Eagles, ¿no? Eagles es un término que quiere decir, espérate, se llama, a ver cómo se llamaba, Emerging and Grow Leading Economies, se llama, ¿no? Eagles, y lo cual dicen que de alguna manera este nido tiene que ir cambiando permanentemente para poder ir permitiendo el acceso a nuevos actores. Para el caso de los BRICS, digamos, que ya lleva 5 cumbres, ya han tenido pedidos de incorporación formal, ¿no? Por parte de Corea del Sur y de Australia. Así que puede ser que se consoliden como tal. Pero no tienen, digamos, primero, ningún tipo de estructura formal, no tienen una coordinación de carácter político de ningún orden. Pero está habiendo un acercamiento en ese aspecto, sobre todo de la creación del banco. Claro, pero es económico, comercial y financiero, Sí. pero de ninguna manera, digamos, tiende a crear, como sería el caso del ASEAN, donde hay sí reglas de carácter político que son bien Sí, estrictas. no tal vez un mercado común, pero ese orden financiero, económico, responde a una visión política. El tema de conseguir mayor representación de los organismos internacionales. Exacto, y mayor presencia sobre todo en la reconfiguración financiera mundial que se está dando, ¿no? Aparte ya se están definiendo como bloques. Están tratando de crear una identidad. O sea, el tema Lo que pasa es que son muy diversos desde el punto de vista cultural, político y económico, incluso. Es decir, incluso el crecimiento económico de la India y el de China tienen muy poco que ver con el de Brasil. Son políticas bastante distintas. Lo que tienen en común son las dimensiones. Son los países más grandes del planeta. Su potencialidad, en el caso de las reservas internacionales que tiene China, son las primeras de lejos de todo el mundo del año 2005, con lo cual, digamos, y aparte son acreedores de Estados Unidos y de las grandes potencias, son los proveedores comerciales. Pero fíjense los dos factores estos. En el caso de China e India, más que nada se han especializado en alta tecnología y servicios. Y en el caso de los otros dos sectores, que sería el caso de Brasil especialmente, vemos que, y Sudáfrica también, son grandes productores de materias primas, fundamentalmente, de biodiversidad, tienen economías basadas en una gran biodiversidad, son grandes productores de acero, es decir, son proveedores más que nada de materia prima, hay una gran complementación entre ellos, ¿no? Sí, eso es lo que quería remarcar, que precisamente no tienen en ese aspecto puntos de conflicto, pero sí ha habido, bueno, entre China e India, entre Rusia y China, sí enfrentamientos. Esta conformación de este nuevo bloque, o no sé cómo llamarlo, que es el BRICS, ¿está ayudando a resolver esos conflictos? Porque da la sensación que China ha dado, por ejemplo, Rusia ha dado pasos muy importantes de transferencia tecnológica en materia militar hacia China, que esto sería mucho más impensado todavía. Sí, lo que pasa es que hoy, digamos, desde el punto de vista militar, el mundo es absolutamente unipolar, digamos, no hay nadie que pueda llegar a hacer frente, ni aún unidas todas las fuerzas de todo el resto del planeta militarmente a Estados Unidos. Lo que hay es, digamos, una dispersión, una multilateralidad de carácter económico y comercial y disputas regionales, por supuesto, para de alguna manera convertirse en socios privilegiados de los que tienen en este momento los nuevos poderes comercial y económico. Pero de ninguna manera, digamos, la industria armamentista, por supuesto, forma parte de las industrias y Rusia se ha convertido en un gran proveedor de armamentos del mundo también, así que tiene una tecnología que compite directamente con la norteamericana. Sí. Desde ese punto de vista yo creo que es interesante, pero no nos olvidemos que
En este momento China es el país que tiene mayor cantidad de investigación y desarrollo, de centros, tiene más de 500 y ha superado incluso a Estados Unidos. Es el país que más patentes tiene, está creando en todos los órdenes científicos, tiene avances insuperables en materia de nanotecnología y tienen realmente tecnología de punta en todos los órdenes, incluso tecnología espacial. Ustedes ya saben, se conoce muy poco por ahí a partir de Argentina. Sí, tiene un... Pero ya terminaron de desarrollar el sistema de posicionamiento global. Sí, sí. Han mandado, además ya tienen planes de mandar satélites a Marte, ya han dado la vuelta a la Luna, han tenido hace pocos meses, no sé si ustedes han visto, clases desde el espacio dado por científicos a estudiantes de los colegios sobre comportamiento de una serie de vectores científicos desde el espacio, a través de teleconferencias. Son cosas muy novedosas, ¿no? Sí, porque la gente se asocia a China con productos de mala calidad y es un error grave. Eso quedó hace muchísimo tiempo atrás. Bueno, pero en Argentina se sigue hablando todavía de la Foilander, ¿no? Son bastante conservadores, ya pasó el Sony de acá y pasó toda la evolución japonesa digamos, China es un Japón multiplicado por 1000, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. ¿La clase política argentina debería tomar más nota de esto que está pasando? Yo creo que sí, es importante, digamos, ver un poco puertas afuera qué es lo que está pasando en el planeta. Hay muchísimos nuevos desafíos y yo creo que de alguna manera debemos mantener con un ojo muy atento, una mirada sobre todo lo que sucede y el corrimiento, digamos, de todos el eje de poder económico, fundamentalmente hacia el Pacífico. Porque, bueno, ustedes si miran el comercio que tiene América Latina, por ejemplo, con Europa, va a ser desplazado, yo creo que este año o el año que viene, por China. Es decir, globalmente, en términos de volumen, Europa va a quedar, digamos, en tercer lugar después de Estados Unidos y China va a ocupar este lugar. Esta cooperación que está habiendo entre China, por ejemplo, y Brasil, ha definitivamente sacado del lugar a la Comunidad Europea, a la Unión Europea. Y ustedes ven, ahora se han de alguna manera relajado todo lo que eran las trabas que existían en esta negociación Mercosur-Unión Europea, que era un tema también que es estratégicamente muy importante, especialmente para Brasil, que necesita expandir su comercio y acercarse a otras zonas. Ahora, esta reconfiguración, después te dejo, esta reconfiguración mundial de la que hablaba, se ven dos hechos que me gustaría saber después a qué conclusión lo lleva. Por un lado, China empieza a tener cada vez mayor presencia en América Latina, que era un coto exclusivo de Estados Unidos. Y por otro lado, Estados Unidos empieza a dejarle de dar importancia a Medio Oriente, pero se posiciona cada vez más, sobre todo, no solo económicamente con tratados, sino militarmente. Empieza a tener cada vez mayor presencia rodeando la China. ¿Esto en qué se puede transformar en el futuro? Es muy interesante la pregunta. El primer aspecto, si usted ve cómo se va gestando, digamos, la política de contención norteamericana hacia Rusia, y efectivamente esto que usted decía, hay, digamos, un corrimiento del interés central geopolítico y geoeconómico del Medio Oriente hacia Asia directamente. Y esto se ha visto especialmente en las últimas cumbres que se han dado dentro del marco de la ASEAN, la PEC, incluso en la cumbre de Estados Unidos con Australia, donde han decidido de alguna manera tomar uno de los instrumentos de acercamiento, digamos, regional, como era el que se llamaba el P4, ¿no es cierto?, que es el Trans-Pacific Partnership, que habían creado Brunei, Dar es Salaam junto con Chile y junto con Perú. Fue una iniciativa que había tomado en su momento Chile y Perú justamente para contrarrestar de alguna manera la pasividad del Mercosur, de alguna forma, ¿no? Y se va configurando, digamos, una forma de ir poniéndole coto a la presencia, digamos, china, que consideró siempre toda América Latina como su patio trasero, o la patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Eso me pasó en las universidades chinas, donde me decían, bueno, me hablaban todo el tiempo de lo que se llama el backyard. Decían, ¿qué backyard? Digamos, a mí me da mucha bronca, decían, bueno, pero los tipos son muy realistas, dicen, bueno, ustedes no van a decir que no tiene influencia. Y de hecho, digamos, esto tiene sus visos de realidad y hay una política de coordinación entre Estados Unidos y China con respecto a los pasos que va dando China para meterse dentro de la región, digamos. Hay un sistema que es calificado por algunos como un sistema de compuertas y represas, ¿no? Por aquí no te metes, por acá sí, por aquí puedes pasar. En todo caso, zonas con mi pollo no te metes demasiado, hasta acá te dejo llegar. Pero ustedes vean, por ejemplo, el nivel de confrontación que se da muy solapadamente, ya van a ver que posiblemente en pocos días tengamos la presencia incluso de la Marina China dentro de nuestras aguas del Atlántico. Es algo impensado 5 años atrás, no estoy hablando de 20 años atrás, ¿no es cierto?
Esto, digamos, Los buques. los buques también son los ejercicios. Bueno, el hecho de que tengan una presencia independiente... Es simbólico. Es simbólico, es un gesto y bien fuerte. De digamos, hecho, hoy ¿no? la marina china, Sí. comparada con la de Si Estados nosotros Unidos, vemos la no puede presencia haber nada, norteamericana en pero- las bases de Guam, en las bases de Japón, en Taiwán, Corea, sí, es muy evidente y claro, digamos, la forma como se va configurando. Vamos Y a fíjense ver cuando que llegue el momento, porque normalmente estas cosas parecen lejanas hasta que aparece, es un hecho aparece. consumado, ¿no? Exacto. Bueno, eso es política china, digamos, largo Sí. plazo y de una manera silenciosa. ¿Cuál es la influencia de la conformación de estos países que conforman el BRICS en Latinoamérica? Bueno, la cuestión es de qué manera van a seguir creciendo la presencia, digamos, universal de estos actores, porque en realidad Brasil ha querido, como gran actor dentro de la región, conformar un eje común dentro de la región, pero no ha sido muy exitoso. La verdad es que no tiene un seguimiento por razones históricas, por razones, digamos, de peso específico y aparte por prioridades que tiene abocado en este momento. Pero de alguna manera no renuncia ni mucho menos a su deseo de pertenecer al Consejo de Seguridad y tener una mayor acción. Se ha involucrado en algunas gestiones internacionales importantes, como fue junto con Turquía por el tema del nuclear iraní, con muy poco éxito. Sí. Ha intervenido la iniciativa también. Que tuvo Lula en ese momento. También, con Honduras también ha tenido una intervención de alguna manera que tampoco ha sido demasiado exitosa. Ahí fue clarito exitosa. como Estados Unidos marcó Le pusieron el límite, ¿no? Directamente. Bueno, estos son movimientos, digamos, que uno tiene que ir aprendiendo. Y la verdad es que manejar la responsabilidad de manejar el planeta es un hecho demasiado importante. China sabe muy bien de que es fruto de la Pax Americana, ¿no? Sin la Pax Americana no hubiera existido el desarrollo chino bajo ningún concepto ni la posibilidad de potenciarse. Así que, a pesar de que se dicen muchos autores de que estamos en un mundo de nadie, algunos hablan de chimérica, ¿no? Otros hablan de Chindia, ¿no? De China e India. La verdad es que hoy es un mundo muy multipolar, los desafíos son gigantescos en todos los órdenes, ya sean temas planetarios como en temas nacionales, y los procesos de integración para consensuar de alguna manera estos espacios son muy conflictivos y llevando muy de a poco. Es decir, hay países que priorizan hacer previamente una integración social y después lanzarse al mundo más integrado, y otros que prefieren directamente globalizarse, renunciando de alguna manera. ¿Cómo vas a terminar este partido? Es muy difícil, aparte no podemos ponerle en el tiempo... Bueno, por ahí esa era la pregunta. ¿Ya estamos con el tiempo? Ya estamos con el tiempo, bueno, y ya tenemos que ir, ya tenemos que cerrar. Bueno, entonces déjame hacerle esta pregunta que la respuesta en general es corta, que es algo que a más de un invitado ya le he preguntado y realmente no termino de tener una respuesta que me termine de convencer, que es el tema de que a lo largo de la historia los imperios difícilmente ceden su poder pacíficamente, siempre prefieren luchar. Da toda la sensación que a mediano y largo plazo China va a terminar desplazando a Estados Unidos. Si la economía de China sigue en este ritmo imparable, es cuestión de tiempo hasta que las Fuerzas Armadas chinas desarrollen una capacidad militar comparable de Estados Unidos. Y por lógica, Estados Unidos esto debería cortarlo de raíz antes de que sea un desafío. ¿Podemos pensar que están en un rumbo de colisión militar? Siempre me hace lo mismo antes de responder. Queremos cerrar el programa, tenemos escasos minutos y me dice una pregunta cortita, así no, que... mi impresión es que... yo creo pero la respuesta es corta. Yo estoy convencido de que no es que vivamos un equilibrio de terror, pero de hecho, digamos, cuando estamos hablando de armas de destrucción masiva, en este momento cualquiera que apriete el botón desaparece el planeta. Sí. O sea, yo creo que no hay posibilidad alguna de que nadie quiera suicidarse en masa. Y en este momento, digamos, la capacidad de destrucción masiva que tiene Estados Unidos es absolutamente incomparable. Y creo que están condenados a cooperar en todo lo que hace, todos los temas que hacen a la supervivencia de la humanidad, que son ya bastante importantes, y al bienestar general. Por otro lado, hay un hecho que casi nadie habla, y esto se los comento, que es una de las causas por las cuales India y China se han acercado, y que es el hecho del calentamiento global y todo esto que está trayendo aparejado como consecuencia, está llevando a derretir un 30% de lo que se llama el tercer polo, que es el macizo de Himalaya. El macizo de Himalaya es el que alimenta los 8 grandes ríos asiáticos, sin los cuales se acabó la agricultura, donde está habitando en este momento el 60% de la población de la Tierra. Así que yo creo que los cuestionamientos tienen que estar más por el lado de las migraciones y de qué manera se va a poner en juego esta transculturación con toda esta masa de gente que va a venir hacia otras regiones. Hay países que están más preparados, como en el caso de Australia, que ya tiene casi un 8% de población china.
Nosotros tenemos apenas 150.000, ¿no? Sí, que sí. son, digamos, de alguna manera una probeta de experimentación para conocer los gustos y las tradiciones. Yo creo que en el sentido de la cooperación y de integración mundial está mucho más cerca de la confrontación, definitivamente. Vamos a tener una invasión pacífica de China. Una invasión pacífica caminando, nosotros nadando. Este sí que es un tema para profundizarlo en un programa. Sí, lo que pasa es que también las totalmente. respuestas de las naciones de Occidente en el tema de inmigración son bastante duras y se van a ir endureciendo cada vez más. Bueno, es una fortaleza Europa, se va a hacer una fortaleza Asia, puede estar fortalecida por Y dentro Argentina Asia. tiene que seguir con esta política de fronteras. ¿Quién? Argentina tiene que seguir con esta política de recibir inmigrantes así. Yo creo que es la Constitución Nacional, que dice bienvenidos todos los habitantes del mundo de buena voluntad que desean habitar esta tierra y démosle la bienvenida. Pero al mismo tiempo incorporémoslos a los proyectos que desarrollemos. A nosotros nos falta lo que China ya hizo en el 10º plan quinquenal, que es ir a la conquista del oeste. Lo hizo en su momento Estados Unidos y lo hizo casi todos los países. Nosotros no hemos conquistado nuestro oeste, nosotros todavía tenemos un territorio fantasma, tenemos una cabeza enorme, una capital gigantesca con un territorio vacío. Tenemos las costas, 5.000 kilómetros de costas, tenemos la minería que recién empezamos a explorar en los últimos 15 años. Sí, hay países minúsculos con una cantidad de gente impresionante. Y los espacios vacíos son cubiertos siempre por... Tarde o temprano. Absolutamente. Bueno, Entonces, bueno, embajador, muchísimas Un gracias. placer. Para nosotros es muy importante contar con presencias como la suya, con este conocimiento, con este aporte académico, y que es lo que da el equilibrio a lo que queremos mostrar, a que la gente empiece a entender todo este proceso de cambio, porque uno habla siempre de los procesos de cambio, pero se ve un poco perdido. Así que muchísimas gracias. gracias a ustedes y recomiendo que estudien chino todos, como antes estudiaba el inglés. Este es el idioma del futuro. Muchas gracias. Esto a ya ustedes. sí, ¿no? A estudiar Entonces, chino. muchísimas gracias. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Arte y Movimiento.